Cuando estoy grabando este video, estamos en la primera quincena de 2025 y para este momento ya tengo mi primera lectura de 5 estrellas. Es un libro del que tengo muchas ganas de hablar y tiene pinta de que me voy a extender. Así que la advertencia está hecha. Y el libro del que les voy a hablar es V13, Crónica Judicial de Emmanuel Carrère. Por si no lo recuerdan, no se enteraron porque en su momento no les interesó, totalmente válido. El 13 de noviembre del 2015 se llevaron a cabo una serie de ataques por parte de yihadistas en Francia, ataques que se desarrollaron principalmente en 3 etapas. Una afuera del Estadio Nacional de Francia, donde se jugaba el partido Francia contra Alemania. Otro en las terrazas, donde pues atacaron a las personas que se encontraban pasando la noche ahí. Y otro fue pues una toma de rehenes, aunque no creo que cuente como tal, en el Bataclan. Esto se saldó con 131 víctimas mortales en total y un sinfín de personas heridas. La gran mayoría de los atacantes fallecieron. Uno de ellos, que atacó las terrazas, se inmoló. La cosa es que 2 de los que estuvieron en esos comandos, uno de ellos, bueno, es que en teoría ambos tuvieron el encargo, pero uno de ellos tenía el encargo final de también inmolarse, que era hermano del que lo hizo. Y no lo hicieron. Fueron atrapados junto con otros colaboradores y cómplices. Y este libro es recopila las crónicas que hizo Emmanuel Carrère del juicio que se llevó a cabo en Francia a los participantes de estos ataques. Estas crónicas se publicaron originalmente en l'Obs, que seguramente lo estoy pronunciando muy mal, pero ni modo, y en español en El País. Posteriormente esas crónicas se recopilan en este libro, que también pues ya fueron como editadas y pues ya con más detalles de lo que podía publicar en el periódico, porque solo podía publicar creo que 7,000 palabras por semana, era el límite que le indicó el editor. Y pues ya para la versión libro se pudo permitir explayarse un poco más o agregar cosas. Estas crónicas se dividen en 3 partes que se relacionan también con cómo se llevó a cabo el juicio. La primera parte es las víctimas, porque son las mismas etapas del juicio. Primero declaran las víctimas, después declaran acusados y cierra pues la defensa y la fiscalía, ¿no? Principalmente fiscalía, como que da sus últimos argumentos, y cierran por completo las defensas. Entonces es primero las víctimas, después los acusados y al final, más que la defensa de ellos, es cómo trabajaron los abogados defensores y el sistema judicial francés, o toda la parte burocrática involucrada, porque también habla, por ejemplo, de indemnizaciones. ¿Cómo se cuantifica el dolor? ¿Cómo se cuantifica el sufrimiento de las personas? Y desde el inicio ya Emmanuel Carrère plantea, porque es algo que en el juicio se ve, ¿quién es una víctima? ¿Quién es más víctima que otra? ¿Por qué? Porque no es lo mismo alguien que perdió a una hermana que alguien que perdió a un primo. No es lo mismo alguien que perdió un brazo que alguien que físicamente está íntegro, pero tiene trastornos de estrés postraumático y no puede dormir. Y todo eso ya se empieza a ver desde el inicio del juicio de quiénes van a poder testificar. Porque testifican muchísimas personas y de hecho Emmanuel menciona que pues les daban como media hora, pero pues ya poco el juez va a tener la mala sangre de decirle a alguien, sabes que ya pasó tu media hora, deja de llorar y quítate para que declare la siguiente víctima. Entonces se hacía una parte bastante extensa e interminable
Y creo que Emmanuel Carrère lo trata con muchísimo respeto. Hay muchísimo respeto a las víctimas. Hay, no me acuerdo dónde lo vi, creo que en Storygraph, que lo clasifican como un true crime. Y bueno, creo que el true crime está muy señalado por la manera tan, muchas veces, nefasta y poco ética en la que se trata a las víctimas. Y no creo para nada que Manuel haga eso aquí. Creo que hay muchísimo respeto hacia ellas, hacia lo que cuentan y hacia por qué lo cuentan. Porque, y en algún momento, bueno, ni siquiera en uno, en varios momentos lo dicen, ¿no? Para estas víctimas, el poder sentarse en un juicio frente a sus agresores y decirles lo que sus acciones les han provocado, cómo impactaron o destruyeron sus vidas, directa o indirectamente, porque a lo mejor fue a alguno de sus familiares y a veces fue a ellos mismos, eso ayuda en su proceso de sanación. Y en algún momento lo dicen, tan solo por esto, el juicio ya valió la pena. A veces lo que nos comparte de las declaraciones de estas víctimas son fragmentos muy breves, una frase, una línea, otras veces es el capítulo entero, dependiendo, porque él tiene como una gran conexión con Nadia, la madre de una de las víctimas de las terrazas, que aparece en varios capítulos y la menciona en los agradecimientos. Y el por qué, porque Nadia es árabe, no es musulmana, ella es, bueno, creció en un hogar católico, no sé si practica una religión, pero es árabe, nació en Egipto. Entonces cuando toma su declaración y habla sobre su hija y cómo la pérdida de su hija destruyó la vida familiar, porque su marido también fallece por el dolor, y ella quiere un entendimiento, quiere entender por qué esos atacantes lo hicieron, por qué esos niños se convirtieron en esos hombres. Hay un verdadero deseo de ella de entender. No hay tanto un juicio, que podría hacerlo, pero no hay tanto. Entonces digo, tenemos por ejemplo estos capítulos y a veces hay una parte, creo que se llama George Sales, que es el padre de otra víctima, pero este es del Bataclan, que, híjole, ahí habla sobre 2 libros que yo necesito leerlos, porque habla no solo sobre el dolor y el duelo de este hombre, sino que saca un libro con Astin Amimou, perdón si lo pronuncio mal, que es el padre del que se detonó en el Bataclan. Y que muchos lo atacaron así de, ¿cómo es posible que hables con el padre de esos? No sé qué. Pero es esta necesidad del perdón, de entender y del decir, es que él también es una víctima. Es que las acciones de su hijo no son necesariamente las suyas. Hay como esta idea de, claro, pues si él hizo eso, pues que habrá sido el padre, ¿no? En su casa lo educaron así. Y declara, por ejemplo, este hombre, y él habla sobre su dolor de que su hijo destruyera tantas vidas. Y de haber perdido a su hijo. Porque su hijo, no, ellos no eran una familia muy religiosa, no seguían el Ramadán, no iban ni siquiera como a las mezquitas. Y sin embargo su hijo se radicaliza. Y es todo este hombre cuenta todo el proceso de cómo en un principio estaba en negación, ¿no? Y llega un momento en el que va a Siria para tratar de regresar con su hijo y de decirle, es que estás estúpido, ¿qué estás haciendo aquí? No puede ser, vente. Y fracasa. Y luego es un perder por completo a su hijo, ¿no? No solo porque perdiera la vida, sino por lo que hizo. Y habla sobre muchos otros casos de radicalización, porque el yihadismo no es necesariamente una cuestión religiosa. O sea, estos hombres y mujeres no lo hacen únicamente por una cuestión religiosa. Se ha estudiado mucho, es una cuestión política, una cuestión más, pues muchas veces de pertenencia,
de estas personas, algunas viviendo racismo, el sistema francés, belga, que le dice, tú no perteneces aquí, bueno, entonces ¿en dónde pertenezco, no? Y no tanto, porque mencionan otro caso que eran franceses, o sea, no migrantes, no hijos de migrantes, blancos franceses, y sin embargo se radicalizó. Lo más complicado de este caso es que pues se van a Siria con la esposa, con los hijos, y en Siria ellos dicen, es que esto es horrible, yo me quiero regresar, no quiero esto. Pero pasan cosas y la esposa queda en un campo de refugiados y no puede regresar porque el gobierno francés no permite que ella regrese a Francia, y entonces los niños están varados ahí. Y Emmanuel habla sobre esto, cómo esos niños están creciendo en un entorno sumamente agresivo, pobre, y con una idolatración a la figura del padre, que era combatiente en muchos casos, pero son niños. Y bueno, la cosa es que ¿qué es de ellos en estos momentos? Porque estos campos donde estaban detenidos los yihadistas, donde estaban confinadas las mujeres a las que sus países no querían aceptar en repatriación, que habían sido novias de ISIS, como les llamaban, estaban al cuidado de los kurdos, eran custodiados por los kurdos. Resulta que pues ahora con la caída de Bashar al-Assad, gracias a el impulso de Erdogan, el presidente de Turquía, pues todo eso está un poco en el aire, porque Erdogan lleva mucho tiempo queriendo acabar con los kurdos, sobre todo los kurdos en Turquía, y han estado atacando a los kurdos. ¿Qué es de esas personas? ¿Qué es de todos esos detenidos? ¿Quién sabe? Toda esta parte en donde habla sobre las víctimas me pareció muy interesante, muy dolorosa, pero muy respetuosa. La segunda parte es de los atacantes. Y es que en estos atacantes que se juzgan tenemos diferencias. Hay los que fueron cómplices, pero incidentales, digámosle. A uno, pues, les hizo los papeles falsos, pero pues él era un tipo que hacía papeles falsos, punto, para cualquiera. O sea, no es como que fuera un miembro del Estado Islámico, él hacía papeles falsos para cualquiera. Tenemos a otro que fue a recoger un amigo y que pues resultó que era terrorista, pero pues le dicen, es que, o sea, sí hice eso, pero yo no sabía que él era el atacante, yo lo hice porque pues es mi amigo, yo no tenía ni idea. O sea, cómplices de escasa importancia en el organigrama. Tenemos a otros que iban a participar, pero no participaron porque no pudieron subirse al avión. Y sin embargo, se les juzgaba y se les pedía la misma condena que si hubieran hecho todo, o sea, como si hubieran participado. Y ahí decían, es que legalmente eso es bastante cuestionable, porque no puedes castigarlo de la misma manera. Aparte, ¿de qué manera tú les dices, bueno, si no lo haces, si te echas para atrás, si te rindes, no vas a enfrentar esta situación? Y tenemos a Abdelhamid Aboud, quien era el que tenía que inmolarse junto a su hermano afuera de las terrazas y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Porque su cinturón falló? ¿Porque le dio miedo? ¿O porque al final le llegó la humanidad? Esa era la gran duda del juicio. ¿Qué iba a decir él? ¿Qué se iba a poder demostrar? ¿Iba a haber una respuesta a ello? Y a pesar de que se está juzgando algo muy grave, en realidad Emmanuel siente empatía por los acusados. Claro, por unos más que otros, pero siente un deseo de entender por qué. Y en algunos casos dice, pues es que sí le tengo que dar la razón a Abdeli en esto, ¿no? Porque de pronto su abogada hace lo que Emmanuel llama una defensa de ruptura, que lo compara con un juicio a un colaboracionista nazi que hubo este tiempo. Y es el decir, ok, van a hablar las víctimas aquí. ¿Por qué no van a hablar las víctimas sirias e iraquíes de los bombardeos de Francia y de la coalición? El recordar que el origen está en las acciones de Estados Unidos, de Francia y de otros países. Y ese Carrer, pues, le da la razón en el sentido de que sí,
la comunidad internacional, Estados Unidos, Francia, se ha llevado por delante a mucha población civil. No existen esos bombardeos planteados milimétricamente para que solo se lleven a el objetivo por delante. Eso no existe. Se van a llevar a víctimas civiles. ¿No son iguales las víctimas civiles de un lado y de otro? Esa es parte de la estrategia de Abdelhamid y su defensa. Igualar los hechos. Y decir, esta es nuestra respuesta. Y la parte final habla sobre la justicia. Sobre qué es ser abogado, ¿no? Por ejemplo, esto de ¿cómo es posible que defiendas a ese criminal, que defiendas a ese, no sé, asesino? Y entrevista a los abogados de los defensores, ¿no? Y dice uno, al que le han puesto como el eslogan de abogado de yihadistas, y él no tiene ningún problema con ese eslogan. Y dice, es que yo defiendo a las personas, yo no defiendo las causas. Yo defendería hasta, no sé, el pedo, pero porque creo que es parte del sistema judicial que todos tenemos derecho a una defensa y a un juicio justo. Habla sobre el sistema judicial, ¿no? Cuestiona de, a ver, esto muy legal no es, porque en esta idea de atrapar a los yihadistas se están estirando muchos conceptos jurídicos. Y eso es peligroso. O habla sobre justicia racial. Cuando van a capturar a uno de los atacantes, al que planeó esto, en Saint-Denis, creo, y estaban refugiándose en un edificio, pues, muy abandonado, muy en ruinas, pero gente vivía ahí. Gente de otras nacionalidades que, sin saber lo que pasaba, fueron sacadas de sus camas, golpeados, investigados, todo cuando no tenían absolutamente nada que ver. Es como si tú te estuvieras durmiendo en un motel y fueran a arrestar a alguien y a ti te llevaran al baile. Y habla sobre cómo estas personas en realidad nunca les importó a la justicia, nunca las indemnizaron, perdieron dientes, fueron golpeados, niños traumatizados, y a la justicia les valió. Incluso habla sobre que declara una de ellas que es Serbia, creo, e iba con su bebé, y el juez nada más le ponía cara de, ay, calla ese niño, y dice, es que si ese niño hubiera sido blanco de nuestro país, todos hubieran enternecido, pero como no es así, y habla sobre eso, ¿no? Como en esta idea de protección, en esta idea de castigo a estos malos, se utilizan argumentos jurídicos no muy correctos, y como eso es bastante peligroso. Es un libro interesantísimo que me encantó leer. Terminaba un capítulo y me iba a internet a buscar más información. Finalmente me vi el documental que es Volver a Casa, que es sobre las llamadas novias de ISIS. Porque, pues, la verdad es que cuando todos esos sucesos ocurrieron, yo estaba muy crónicamente online. Entonces, prácticamente cuando pasó eso. Y los arrestos y todo, casi los seguí en tiempo real. Oh, porque de hecho, otro de los que juzgan, que era de los que supuestamente se iba a detonar y no lo hizo, sí logró escapar a Bélgica. Y en Bélgica, en otro atentado que fue unas semanas después, él también se iba a detonar y no lo volvió a hacer. ¿Por qué? Les digo, a mí me interesó muchísimo. Aunque Emanuel no es experto en eso y por ende no se explaya, pero sí cita expertos, uno de ellos declaró o lo pone como en las fuentes, sobre cómo en realidad pues esto no fue religioso, fueron otras cosas, cuestiones políticas, cuestiones identitarias. La religión fue quizá la manera en la que eso se canalizó, pero no la base. Este libro lo leí en Everand, así que si quieren tener 2 meses gratis en esta plataforma y leer este o pues muchos otros del catálogo, les voy a dejar en la caja de descripción un link para que tengan 2 meses gratis. Y lo último que tengo que decir es que pues merecidísimas sus 5 estrellas, empezamos bravas este año de lecturas y espero que así siga. Espero que ojalá
video les haya gustado. Muchas gracias por verlo, sobre todo si llegaron hasta aquí. Y espero que me acompañen en el siguiente video. Adiós.